Hola, vamos a continuar en esta ocasión viendo algunos temas relacionados con la estadística y serán temas básicos que están vinculados y relacionados íntimamente con la epidemiología, y recordemos que conforme a estas dos áreas básicas que son la epidemiología y la estadística, podemos conformar o dar las bases técnicas y científicas para la elaboración de nuestro análisis de riesgo, en función de que recordemos que una de las prioridades que debemos iniciar dentro de la elaboración de análisis de riesgo es nuestro árbol de escenarios, en la cual vamos a diseñar un modelo biológico, ¿sí?, que ocurriría en la naturaleza, pero sustentado en los conceptos de epidemiología y estadística. Como mencioné, en este curso vamos a ver lo que es la estadística básica y que nos podría ayudar para algunos conceptos elementales en el desarrollo del análisis de riesgo. Es necesario enfatizar que para el análisis de riesgo es también complementario el estudio de la estadística relacionada con la probabilidad, con las distribuciones de probabilidad, especialmente si vamos a desarrollar un análisis de riesgo cuantitativo. Ahora, continuando con la estadística, vamos a definir a la estadística como una rama de las matemáticas que nos permite configurar conforme a la recolección de información, a su organización y a su presentación, que ya habíamos comentado de diversas formas. Podemos presentar la información inicial o la información básica para poder analizarla de una forma matemática, es decir, mediante la evaluación de los datos numéricos u observacionales que estamos identificando en ese conjunto de datos recolectados que fueron posteriormente organizados y que, conforme a la presentación, ya sea mediante cuadros, gráficas, mapas, etcétera, nos va a permitir analizar la información en una manera inicial. De esta forma, la estadística nos permite interpretar desde el punto de vista numérico las características que va a conformar o que conforma una determinada muestra. ¿Cómo se lleva a cabo ese procedimiento utilizado por la estadística para su análisis? Es decir, primero que nada necesitamos la obtención de datos, la obtención de la información técnica y científica disponible para poder llevar a cabo su posterior análisis, clasificarla en función de la información que contenga conforme a nuestro objetivo previsto. Es decir, podemos hacer diferentes clasificaciones de información, ya sea por materia prima, por tipo de planta, por tipo de peligro identificado, por características de la gente, de la población, del medio ambiente, etc. Las características tenemos que identificarlas previamente y de manera puntual, de tal forma que cuando tengamos toda esa información ya clasificada, podamos presentarla, ¿sí?, previa organización y previa acomodo de la misma, la podamos presentar de una forma didáctica, inclusive para nosotros, porque esta va a ser la base de este análisis estadístico. También debemos de describir lo que observamos en esta información ya organizada y ya detallada, desglosada y con una presentación básica, para que podamos describir lo que estamos observando en la información obtenida. Un punto muy importante es que durante nuestro protocolo de investigación, nuestro protocolo de estudio, tenemos que plantearnos ciertas hipótesis, o al menos una hipótesis, en la cual, conforme a la obtención de estos datos y su interpretación, nos permita ya sea comprobar o descartar la hipótesis planteada. Estos resultados, a final de cuentas, lo que nos van a permitir es la toma de decisiones. Conforme a los resultados obtenidos, se podrá tomar una decisión sobre las diferentes probabilidades de ocurrencia de un evento adverso, ya sea desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. Empecemos entonces por definir primero qué es una población. Esta corresponde al conjunto de todos los individuos que vayamos a analizar
Es decir, pueden ser personas, objetos, animales, plantas, etc. Pero que este conjunto de individuos posean información sobre el fenómeno que vamos a analizar, es decir, las variables que pueden contener estos individuos y que van a ser sujetas de estudio mediante un diseño estadístico. Es decir, si nosotros queremos estudiar la contaminación bacteriana de alimento terminado en plantas de proceso de un determinado país, nuestra población bajo estudio, nuestra población expuesta, será el total de plantas existentes y en operación que existan en ese determinado país. De esta forma, nuestra siguiente definición sería el concepto de muestra. Una muestra sería un subconjunto de esa población que vamos a analizar, pero que ese subconjunto de la población lo hayamos seleccionado conforme a un criterio epidemiológico y estadístico, y que esta muestra sea principalmente representativa de la población que vamos a analizar. Por ejemplo, si queremos investigar la situación sobre la presencia de contaminación bacteriana en alimentos terminados, en las plantas, y nuestra población total es bastante grande y queremos obtener una muestra, requerimos entonces hacer un diseño estadístico. Un diseño estadístico que además sea representativo del total de la población. Es decir, podemos considerar que previo tamaño de muestra, el resultado que nos arroja es 30 plantas del país, lo que significaría que del total de las plantas existentes podemos muestrear 30 plantas para considerar que este muestreo sea representativo de la población bajo estudio. Vamos a medir en estas 30 plantas las características o las variables de interés y posteriormente, conforme a los resultados, estos resultados los vamos a inferir en nuestra población total. Para ello también, dentro de una muestra, tenemos que definir nuestra unidad epidemiológica y unidad de muestreo. Esta sería aquel elemento que nos proporcionará información sobre el fenómeno bajo estudio. Vamos a ver más adelante los tipos de muestreo que existen, ¿sí?, que son multietápicos, pero supongamos que nosotros en este ejemplo que hemos planteado queremos muestrear determinadas plantas procesadoras de alimento terminado, ¿sí? Entonces nuestras unidades epidemiológicas van a ser aquellas plantas seleccionadas, ¿sí?, aquellas plantas procesadoras de alimentos que el diseño muestreal nos arrojó un tamaño de muestra. Esas van a ser las unidades epidemiológicas, pero dentro de ellas tenemos que tener también una unidad de muestreo, que puede ser la misma si es que no hacemos un muestreo multietápico. En este caso, esta unidad de muestreo puede ser dentro de esa unidad epidemiológica, es decir, en el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, si queremos identificar la presencia o la ausencia de determinados contaminantes en los alimentos terminados, nuestra unidad epidemiológica será la planta de proceso que vamos a analizar, una de esas 30 que seleccionamos previamente, en el ejemplo hipotético. Mientras que la unidad de muestreo sería un determinado número de muestras estadísticas dentro de esa planta procesadora que podrían corresponder a los empaques del producto terminado. Pueden ser cajas, bolsas, etc. Ahora, vamos a analizar qué es una variable. ¿Qué son esas variables que vamos a buscar en esos diseños muestreales? ¿Sí? Y una variable podemos definirla como aquel fenómeno que puede tomar diversos valores, es decir, son características propias de esa muestra que pueden adquirir diferentes valores, puesto que cada muestra puede contener estos valores de manera diferente dentro de una u otra, y que es lo que analizaríamos en un diseño epidemiológico y estadístico. Las variables se dividen en dos tipos: variables cualitativas, o también conocidas como variables por atributos, y las variables cuantitativas. En las cualitativas no podemos medir numéricamente ese tipo de factores, ese tipo de características de la misma, ¿sí? Son cualitativas, por lo tanto. Un ejemplo de ello podría ser la nacionalidad de los trabajadores, el color de la piel, el sexo, etc.
Mientras que las variables cuantitativas son aquellas en las que sí existe un valor numérico, como puede ser el valor de la producción, el precio de un determinado producto, los ingresos anuales que tiene una determinada planta en una región, en un país, etc. Ahora, las variables cuantitativas también tienen una subclasificación y son de dos tipos. Estas variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Son aquellas que solo pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, 1, 2, 8, 50, 345, 1987, etc. Es un valor cerrado, un valor entero, ¿sí? Como la descripción lo señala. Un ejemplo de este tipo de variable discreta podría ser el número de animales nacidos, el número de embarques exportados, el número de granjas o huertos que vayan a estar sujetos a análisis. Y si ustedes ven, nunca podrá ser una fracción, son enteros. No podemos tener 1.5 animales, ¿sí? O 2.5 huertos, ¿sí? Es decir, son valores enteros los que manejan estas variables cuantitativas de tipo discreto. Mientras que las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo, ¿sí? En el cual sí va a haber ese tipo de cifra que no necesariamente sea un entero. Un ejemplo de ello puede ser la velocidad que obtiene un automóvil y que podríamos seleccionar dentro de un rango. Sí, puede ser de 58.8 kilómetros, en algún momento puede tener 95.7 kilómetros por hora, etc. Es decir, la variable continua puede tener un valor que es un valor real dentro de un cierto intervalo y que puede ser no necesariamente un valor entero. Tenemos también las variables, se pueden clasificar en variables de tipo unidimensional, bidimensional y pluridimensional. Las variables unidimensionales son aquellas que nos proporcionan cierta información sobre las características o variables de esa muestra que vamos a analizar. Por ejemplo, puede ser la edad de los trabajadores de una planta cuando queremos analizar algunas condiciones sobre estas variables dentro de la misma planta. Una bidimensional sería aquella que nos otorga cierta información sobre dos características de la población. Por ejemplo, pudiera ser la edad de los trabajadores, pero adicionalmente incorporaríamos la altura de los trabajadores. Y la pluridimensional, pues nos va a proporcionar información sobre tres o más características de ese individuo, o sobre esa muestra. Y aquí podríamos considerar como un ejemplo, sería la edad, sería la altura y el peso que tienen los trabajadores de esa planta. Habíamos comentado que las variables son de tipo, o pueden ser de tipo físico, químico, biológico, ¿sí? En el caso que nos compete en este curso, con ese enfoque a la inocuidad de los alimentos, es decir, ¿qué podemos identificar o analizar, estudiar? ¿Qué tipo de variables dentro de una determinada población podemos seleccionar? Y entonces en esa población, como lo estamos mencionando, pueden ser variables de tipo físico, químico o biológico, o variadas. Para esto es importante que recordemos la tríada epidemiológica, ¿sí? Porque esas variables van a estar en función de los factores que componen la tríada epidemiológica, es decir, qué variables queremos identificar o medir, ya sea del agente, del huésped u hospedador o del medio ambiente, porque sabemos que esa tríada epidemiológica, el desequilibrio de la misma, lo que nos va a ocasionar es el proceso de infección-enfermedad. En esta diapositiva vamos a observar las variables que tienen una cierta vinculación con el proceso de enfermedad, en los cuales está vinculado nuestra tríada epidemiológica. Es decir, pueden existir variables que están presentes en una determinada población, en los individuos de esa población, y no causar enfermedad. Como lo muestra la diapositiva que estamos analizando en este momento,
Una persona, un individuo no enfermo, podría tener variables como la A, la B y la G, que son propias de esa tríada epidemiológica, pero que no tienen ese desequilibrio o propician que esa persona se infecte o se enferme. En la imagen de la derecha podemos observar a ese mismo individuo donde contiene también las variables A, B y G, pero existen otras variables como la C, la D y la F, que son factores predisponentes o determinantes, dependiendo sea el caso que se esté analizando, y que van a favorecer la presencia de la infección o de la enfermedad en los individuos de esta población analizada. Es decir, pueden haber varias variables que están involucradas en un proceso infeccioso, pero algunas de ellas son necesarias o determinantes para que ocurra ese proceso de infección o de enfermedad. Y de esta forma, ese tipo de variables son las que necesitamos analizar en una investigación o en un estudio epidemiológico. Decíamos que una variable es un símbolo que está representado por un elemento que no está especificado dentro de un conjunto dado. Es decir, son varias características que van a conformar a un individuo, el cual a su vez va a estar dentro de una determinada población. Este conjunto de variables se denomina conjunto universal de la variable, universo o dominio de la misma. Y cada elemento de este conjunto va a ser un valor de la variable, es decir, un determinado individuo va a tener diversas variables y cada variable va a tener o puede tener diversos valores, ¿sí? En la imagen que vemos ahí, pues tenemos productos de origen animal y vegetal que son para consumo humano, y vemos que la presentación son diferentes tamaños, tiene diferentes pesos, etcétera. Va a haber esa diferenciación de que cada elemento de este conjunto puede tener un valor diferente en base a las otras características de otros individuos. Las variables las podemos dividir entonces en dos tipos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, a su vez, se subclasifican en ordinales y nominales, mientras que las cuantitativas en discretas y continuas. Vamos a revisar cada una de estos tipos de variables de una manera más objetiva. Empezamos por las variables cualitativas, y son aquellas que expresan cierta cualidad, alguna característica o modalidad de ese individuo, de esa muestra que estamos analizando. Cada una de estas modalidades se va a presentar de una forma diferente y se le va a denominar como atributos o categorías, y lo podemos medir y clasificar posteriormente. De esta forma podemos clasificar a las variables cualitativas en dos tipos: las variables cualitativas ordinales y las variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas ordinales pueden tomar diversos valores que están ordenados conforme a una escala que está establecida previamente, ¿sí? Aunque no necesariamente este intervalo entre lo que vamos a medir debe ser uniforme. Es decir, podemos utilizar escalas que clasifiquen, por ejemplo, una enfermedad o la evidencia clínica de una enfermedad en síntomas leves, moderados, graves, ¿sí? O podemos clasificar este intervalo en cuanto a tamaño de una determinada muestra, que puede ser pequeño, mediano o grande. Por otra parte, la variable cualitativa nominal, en este tipo de variable, los valores que vamos a analizar no pueden ser sujetos a un criterio de orden, como puede ocurrir en este ejemplo por los colores de un empaque. O sea, no podemos clasificar cuál es el orden primero y el último para clasificar esta variable cualitativa nominal.